Buenos días, compañeros y docentes. El día de hoy les vamos a hablar acerca de la personalidad y la conducta. Somos el grupo 1, el cual está conformado por José Ángel, Juliana Gómez, David Granados, quien les habla, Tatiana Yaruro. A continuación le doy la palabra a José Ángel. Bueno, muy buenas. El tema que voy a presentar va a ser la motivación. La motivación es la experiencia de querer obtener algo o querer evitar obtener esa cosa. Existen dos tipos de motivación que serían las extrínsecas, que nos dan una recompensa a nivel social, y las intrínsecas, que no generan una recompensa a nivel social, sino personal. ¿Qué es la motivación? Es el proceso donde nuestro cuerpo se energiza y se direcciona hacia obtener una meta. Existen tres elementos de la motivación que son la energía, la dirección y la perseverancia. Existen varias teorías sobre la motivación, entre ellas tenemos la teoría de Abraham Maslow, también conocida como pirámide de Maslow, en la cual se divide en cinco. La primera sería la fisiología, que incluye las necesidades básicas, la seguridad, que incluye las necesidades de seguridad física, la afiliación, la necesidad de sentirse aceptado por otras personas, el reconocimiento, pues la necesidad de tener autorreconocimiento y reconocimiento de otras personas. La autorrealización, en esta encontramos la necesidad de ser más creativos, espontáneos y así. Otra teoría que tenemos es la teoría de Frederick Herzberg, en la cual se divide en dos factores. El factor de motivación, que ayuda a satisfacernos y contribuye muchísimo a la motivación personal. Tenemos también el factor de higiene, en el cual este genera esa insatisfacción a largo plazo, no genera una motivación. También tenemos la teoría de X y Y de McGregor. En la teoría X, pues según él, se utilizan amenazas para motivar a la persona. Y en la teoría Y, las personas no necesitan ser motivadas, ya que el espacio en el que se encuentran ya los motiva por sí solos, ya que no genera un estrés alguno. Tenemos la teoría de McClellan, la cual se divide en tres tipos: el logro, el impulso de ser el mejor, ser reconocidos por eso; el poder, la necesidad de obtener un rango alto y poder mandar a otras personas; la afiliación, el deseo de tener relaciones personales, interpersonales y relaciones de amistad, relaciones románticas, etcétera. Las emociones. Las emociones son respuestas psicológicas y fisiológicas que nos preparan para actuar en diversas situaciones. La palabra emoción proviene del latín emovere, que significa moverse hacia afuera, igual que motivación. Las emociones y la motivación actúan como fuerzas que nos activan, mantienen y dirigen nuestra conducta. Tenemos tres aspectos de la emoción. Está el aspecto fisiológico, que son como las emociones se relacionan con cambios internos del cuerpo, como por ejemplo la activación cardíaca, la sudoración, la temperatura corporal. El aspecto conductual hace referencia a cómo expresamos las emociones mediante gestos y comportamientos. Ejemplo, cuando estamos felices, sonreímos; cuando estamos enojados, tal vez fruncimos el ceño. Y el aspecto cognitivo, que hace referencia a cómo experimentamos y comprendemos las emociones de manera consciente. Por ejemplo, sentir tristeza al recordar algún suceso negativo del pasado. Existen también unas teorías de la emoción. Tenemos la teoría de James E. Lange, que sugiere que primero experimentamos cambios fisiológicos y luego interpretamos esos cambios como una emoción. Ejemplo, si estás caminando y ves una serpiente, lo primero que vas a sentir es que tu corazón se acelera, que tu cuerpo se tensa, y luego vas a experimentar el miedo. También tenemos la teoría de Cannon y Barr, que propone que tanto la activación fisiológica como la experiencia emocional ocurren simultáneamente. Es decir, si, por ejemplo, si estás viendo una película de terror y aparece una escena
aterradora, en ese momento sientes miedo mientras tu cuerpo reacciona al mismo tiempo, tal vez con una respiración más agitada, con sudoración en las manos. Es algo que ocurre al mismo tiempo. Está la teoría de Charter y Singer, que también es conocida como la teoría de los dos factores, que sugiere que las emociones son el resultado de la evaluación tanto de las respuestas fisiológicas como del contexto en el que nos encontramos. Ejemplo, si después de hacer ejercicio sientes que tu corazón late rápido y luego luego ves una araña, podrías interpretar que lo que sientes es miedo, debido a esto y a tu activación fisiológica. Aquí la emoción surge a partir de la interpretación de ambas señales. Personalidad. Muchas veces oímos a una persona decir que fulanito de tal tiene una personalidad muy bonita o tiene una personalidad muy fea, pero ¿sabemos qué es la personalidad? La personalidad es un conjunto de rasgos emocionales y cualidades que posee una persona y que le permite diferenciarse de otros individuos. Por ejemplo, los gemelos. Los gemelos son físicamente iguales, pero tienen una personalidad distinta porque tienen una forma diferente de ver la vida. Por eso en el transcurso del tiempo podemos diferenciarlos. Un claro ejemplo también son las construcciones. Por ejemplo, cuando pasamos en un barrio o vemos un condominio, externamente las vemos todas iguales, pero internamente su diseño cambia. Las teorías de la personalidad. Las teorías de la personalidad fueron creadas para poder dar una mayor conceptualización a la personalidad humana. Hay muchas teorías, por ejemplo, la teoría de fenomenológica. Carl Rogers hizo énfasis en cómo construimos interpretaciones propias sobre la realidad. Es decir, cada persona tiene una manera propia de captar la realidad, influenciada por sus experiencias, creencias y valores. La teoría de los rasgos. Si por ejemplo, le preguntamos a José que pueda describir la personalidad de Tatiana, puede decir que es alegre o amargada, entre muchos otros términos. Pero, ¿qué son las teorías de los rasgos? La teoría de los rasgos sugiere que la personalidad está compuesta por cómo pensamos, sentimos y actuamos. Gordon Allport categorizó en 3 niveles los rasgos: rasgos cardinales, centrales y secundarios. Los rasgos cardinales son dominantes y definen casi todo el comportamiento de una persona, por ejemplo, el narcisismo. Los rasgos centrales son los rasgos generales que describen una persona, por ejemplo, ser inteligente, honesto, tímido o ansioso. Los rasgos secundarios son situaciones que aparecen en circunstancias específicas. Por ejemplo, en este momento tengo nervios al hablar en público. La teoría conductual, según David Hoff, un bebé nace en blanco y su personalidad va siendo formada en el transcurso de su vida mientras la experiencia y el aprendizaje. La teoría cognitiva de la personalidad, según Bandura, plantea que la conducta está guiada por manera como se piensa y cómo se actúa frente a alguna situación. La teoría integradora de la personalidad, esta influye en el temperamento, carácter o inteligencia, ya que combinan todas las teorías anteriores habladas. Temperamento y carácter. ¿Qué es el temperamento? Bueno, el temperamento es hereditable, no modificable y no es controlable. También no intervienen los factores externos. Tenemos unas teorías, las cuales son los 4 humores, creada por Hipócrates, el cual nos decía que el cuerpo humano está compuesto por 4 sustancias, o sea, los humores, las cuales son sangre, que es igual a aire, flema, que es igual a agua, bilis amarilla, que es igual a fuego, y bilis negra, que es igual a tierra. De aquí se desarrolla la teoría de los temperamentos básicos, creada por Galeno, el cual decía que son los siguientes. El sanguíneo, que es una persona con humor variable, por decirlo de esta manera, es el alma de la fiesta. Seguimos del melancólico, que son las personas tristes, las cuales las críticas se las toman demasiado personales. Están las personas melancólicas, las cuales son impulsivos, es decir, si se molestan te van a decir las cosas de una vez. Y están las personas flemáticas, las cuales son las personas indecisas. Bueno, ¿qué es el carácter?
el carácter y el temperamento a veces se utilizan como sinónimo, pero ¿qué los diferencia? Ya que se diferencian porque el carácter son hábitos aprendidos y es el actuar de una persona ante cualquier situación. De aquí se basa la perspectiva del psicoanálisis, el cual nos habla que el carácter es la suma de varios factores, los cuales son el ello, el cual está presente desde que nacemos, el yo, que son las defensas durante la infancia, y el superyo, que es la influencia del entorno o de los padres. En sí, esto encierra los factores del carácter. Gracias por tu atención.